¿Cómo están mis queridos estudiantes? Qué gusto saludarles nuevamente en un nuevo video del Glosario Fundamental en su edición 13ª. Trishi Kiti Parishi. 13 videos llevamos ya y en esta nueva edición tenemos que revisar 3 conceptos que se conectan con nuestra edición anterior relacionados con los textos argumentativos. Hoy vamos a ver 3 conceptos, forman parte de la misma tipología textual y es muy interesante darles una revisión, una miradita ahí sabrosa, porque en general ustedes siempre comentan que son textos que son complejos, cuesta un poco de repente agarrarle el hilo a los textos argumentativos, por lo tanto dejemos una base importante aquí y comencemos con el número 32, las ya tradicionales y conocidas falacias argumentativas. Si bien el concepto de falacia puede ser un sinónimo de mentira o engaño, desde el punto de vista de la tipología textual argumentativa, las vamos a entender como fallas en la argumentación. De hecho, el temario actual propone esta idea. Cuando la argumentación falla, eso se debe principalmente a que el autor o autora utiliza recursos argumentativos que tal vez no lo son tanto. Por eso nuestra lámina en el concepto número 32 dice: fallas en la argumentación a partir de premisas o argumentos, ideas que parecen tener validez. O sea, una falacia argumentativa parece un argumento. Y en muchas ocasiones el diálogo o la interacción comunicativa desde el punto de vista argumentativo se basa en, lamentablemente, estos errores, estas fallas argumentativas, porque creemos que parecen argumentos pero no lo son. Y es bastante complejo y a mí me provoca siempre mucha risa y yo recurro constantemente al Edu Vargas, este popular futbolista nacional, porque él como que popularizó el concepto y muchos estudiantes nunca lo habían escuchado por esta idea de que te vayan puras falacias. ¡Oe! Claro, porque a partir de falacias o cuando el autor o autora, quien emite un discurso argumentativo, cae en el uso de estas falacias, es complejo porque se altera un poquito la lógica o la esencia que tiene un texto argumentativo, se rompe este proceso, porque las falacias, por ejemplo, van desde distintas categorías, desde la descalificación personal, cuando se ataca al individuo y no al argumento, por ejemplo, las exageraciones, el uso de estereotipos, o cuando se generaliza, se echa todo al mismo saco, ¿cierto? O a veces el argumento busca provocar en el receptor ciertas inquietudes desde el punto de vista del temor o el miedo. No estamos discutiendo racional o lógicamente. Esta cuestión es discutible y da para mucho más, pero yo quiero que te quedes con la idea de que una falacia argumentativa es un aparente argumento, pero que no lo es como tal y que no debiéramos utilizarlos como tal, o que pueden ser simplemente referencias para abordar otros elementos de mucho más valor. No debiéramos construir nuestra base argumentativa en torno a falacias. El gran problema es que la discusión hoy en día gira lamentablemente en torno a ellas. Yo solamente puse aquí en la lámina algunas, pero hay muchísimas. Tienen su nombre en latín incluso, porque vienen de recursos dialógicos antiquísimos. Le podemos dar una mirada en otra ocasión, pero lo importante es que tú en este glosario tengas ciertas ideas, ¿ya? Ciertas nociones generales de lo que es una falacia argumentativa. Ahora, desde el punto de vista de la discusión argumentativa o del texto argumentativo, aquí aparece un concepto muy importante, el número 33, que son los modalizadores discursivos, ¿ya? Los tenemos que conocer y tenemos que ser capaces de reconocerlos también en las lecturas de nuestros textos argumentativos. Son recursos lingüísticos, palabras, oraciones o frases, en general son pequeñas estructuras que evidencian la postura que tiene la autora o el autor respecto a la validez o la veracidad que tiene esa información, cuán comprometido se siente el autor con lo que dice dentro de su texto, ¿ya? Eso es un modalizador. Son muy conocidos y en general al que más valor le damos dentro de un texto argumentativo es el adverbio. El adverbio es una clase de palabra que altera o modifica toda la oración y que le da ese matiz discursivo que nosotros podemos percibir en el autor.
Y fíjate, acá pongo a izquierda y a derecha algunos que son como polarizantes, porque efectivamente hay algunos modalizadores que demuestran la postura del autor desde un punto de vista positivo. Afortunadamente, felizmente, el autor dice, afortunadamente podemos considerar que, o sea, hay una perspectiva ahí positiva, pero también se puede asumir una en la otra vereda, más negativa. Lamentablemente, por desgracia, el autor aquí se compromete con un punto de vista claro. Y lo que él piensa y siente lo derrama en el texto, y es aquí donde el modalizador agarra gran valor. Ahora, yo pongo el adverbio de manera general porque este glosario, como te digo, es una noción, pero pueden ser estructuras, pequeñas frases que incorporan varias palabras, ¿ya? La idea es que nosotros seamos capaces de percibir un poquito esa manera, esa forma que el autor tiene de asumir un rol claro dentro de lo que él propone. Y aquí es donde se conecta también este concepto número 34, el propósito que tiene el autor desde el punto de vista de un texto argumentativo. Sabemos que todos los textos tienen un propósito, hay una intención, lo vimos en otros videos del glosario y en este canal también hay varias superclases al respecto, el propósito comunicativo de un texto. Pero desde el punto de vista del texto argumentativo, el autor tiene una intención clara y concreta, y es que nosotros como receptores cambiemos nuestros patrones de conducta, cambiemos nuestra manera de ver o entender un determinado tema, cambiemos nuestros patrones de pensamiento a partir de las razones que el autor nos va a dar. Por eso es muy importante que el autor de un texto argumentativo organice bien y piense muy bien todos aquellos argumentos que van a darle validez y que van a reforzar su tesis que vimos en el video anterior. Recuerda, la tesis es esta idea que le da origen a un texto argumentativo. Toda razón, toda idea, todo argumento que el autor quiere incorporar tiene un gran valor a la hora de argumentar. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con una serie de recursos, las palabras que elija, los recursos léxicos, por ejemplo, según lo que nos dice el temario, frases, palabras, oraciones, intenciones. Si el autor utiliza un ejemplo, eso forma parte de su intención. ¿Con qué propósito el autor nos pone cierto ejemplo o hace ciertas comparaciones? Ahora, aquí también el temario nuevo nos propone dos perspectivas claras. Dudas, cuando el autor quiere generar una duda ahí a partir de ciertas preguntas retóricas incluso. Oraciones dubitativas, cuando el autor duda respecto a un determinado elemento, ¿cierto? Y también las oraciones desiderativas, que expresan los deseos, las esperanzas que el autor tiene sobre ciertos elementos. De estos vamos a conversar más adelante porque merece un video exclusivo, pero hay que tenerlo en cuenta porque efectivamente todos estos recursos que el autor utilice van a reflejar, van a evidenciar ese punto de vista o esa intención clara respecto a todas las ideas que él va a integrar dentro de su texto. Ahora, es muy interesante darnos cuenta que un texto argumentativo tiene varias aristas. Hay varios elementos a considerar y hoy pudimos ver tres que son muy importantes, y en la medida que vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta también y vamos a aprender en este canal con algunos videos de cómo abordar muy bien también estas tipologías textuales que ustedes siempre comentan que son a veces tan complejas. Yo te agradezco de todo corazón que tú sigas la serie del Glosario Fundamental. No olvides estar suscrito, campanita activa para que no te pierdas ningún recurso que yo esté compartiendo aquí. El resumen siempre se va también a mi Instagram, así que no me queda más que agradecerte por estar suscrito, por compartir también este material con otros y seguir esta genial serie que me gusta un montón porque nos pone, como siempre digo, un piso teórico sólido, que nos sirve un montón y que podemos aprovechar también. Me da mucho gusto hacerlo y me da mucho gusto también que tú lo sigas. Así que gracias por ver este video, cuídense y nos vemos en una próxima edición del Glosario Fundamental. Adiós.